Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un video muy especial. Estamos con nuestro amigo Elíazar y nos encontramos en una obra de nada más y nada menos del ingeniero Gustave Eiffel. Exactamente. Estamos en Orizaba, en Veracruz, en México. Si no saben quién es Gustave Eiffel, quizás solamente con el estilo arquitectónico, ¿verdad? El estilo, bueno, Gustave Eiffel no era arquitecto, ¿verdad? Más que nada en este caso por un evento que se llevó a cabo en París, referente a la Revolución Industrial, en el cual, bueno, en ese evento lo que más se destacó fue la Torre Eiffel, pero en este caso fue realizado por una sociedad anónima que es de Bélgica, a lo cual en este caso lo jaló a él más que nada para que realizara este diseño. En este caso, este inmueble fungió como el segundo ayuntamiento de la ciudad de Orizaba e inaugurado el 16 de septiembre de 1894. 1894. ¿La Torre Eiffel de qué año es? Estamos hablando de 1889, fue cuando fue el evento en París. En París. Para que vean la relación que hay entre Francia y México, jóvenes, ¿verdad? Porque la influencia de Gustave Eiffel se presenta en muchas partes de México, ¿verdad? Sí, pero en este caso, bueno, este palacio, digo, bueno, en aquel entonces Orizaba era de las quintas ciudades más importantes del país, a lo cual, bueno, mandó una comitiva para poder adquirir lo que sería este inmueble y destacar la importancia de la ciudad de Orizaba. Y bueno, es como podemos observar este inmueble, a lo cual es completamente desarmable y fue traído en 3 barcos de vapor. Tiene un peso aproximado de 600 toneladas y en su armado original contó con 823.222 tornillos. Uf, qué locura. O sea, todo lo trajeron en barcos y lo Exactamente. ensamblaron acá. Exactamente. Obviamente en aquellos años estaba recientemente ingresado lo que era el ferrocarril, ya que se instaló de Orizaba, de Veracruz a México entre 1873. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién Eh, mandó a hacer todo ese Del ferrocarril? ferrocarril, bueno, para tramitar en este caso fue don Manuel Escandón. En este caso fue un proyecto más que nada para poder comunicar y trasladar lo que eran materias primas. Y obviamente aquí se instalaron varias empresas como textilera, hasta la tabacalera, cervecera. Entonces obviamente fue el auge más que nada para la ciudad de Orizaba. Excelente. Era el gobierno de Porfirio Díaz, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando del porfiriato en este caso. Para que se den cuenta, jóvenes, que en la época de Porfirio Díaz, ese señor que mucha gente odia, se hizo gran parte de las cosas más bellas del país, ¿saben? Más que nada comunicó. Comunicó el país, pero no solamente lo comunicó, o sea, trajo esto, Obviamente, ¿sabes? en este caso Orizaba igual era, bueno, tenía más relación en este caso con el porfiriato. Ahora sí que los gustos más que nada de él. Y obviamente por eso se mandó a adquirir este inmueble. Es increíble, vamos a conocerlos, jóvenes, bienvenidos. Todo está construido con acero, jóvenes. Esto es como un Lego, ¿verdad? Exactamente. Venía con exactamente todas sus piezas desarmables y hasta venía con su propio manual para poder armarlo. No te creo, venía con manual, claro. Sí, exactamente, que tardaron 2 años en armarlo. Más que nada en ensamblarlo. Algo que me llama muchísimo la atención es que se adapta perfectamente al clima, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con esas terrazas, ¿verdad? Sí, son, en este caso las aguas, son 4 aguas que fungen como desagüe y las columnas, en este caso sirven las paredes para el desagüe. Ah, las columnas son los desagües. Vean nomás, jóvenes. O sea, ya venía integrado todo. Todo el proyecto ya venía solucionado. Obviamente ya todo lo que es subterráneo había que fabricarlo, ¿verdad? Sí, más que Los nada. drenajes deben de ser de barro, quizá. Obviamente alguien se encargó de hacer la plancha, en Ajá. este caso, y otro, en este caso fue Arturo Becoca, y Ricardo Segura fue el encargado de realizar lo que es el ensamblado. Y él era ingeniero, Ingeniero. ingeniero civil. No había arquitectos en esa época. No, más que nada, obviamente para ahorrar el costo, porque tuvo una inversión de 71,000 pesos de aquel entonces, bueno, y traer la mano de obra extranjera iba a elevar el costo, a lo cual por eso la mano de obra mexicana fue lo que se encargó del armado. Excelente. ¿Y de qué se trataba el armado? O sea, ¿está soldado? Está ensamblado. Ensamblado. Si nos damos cuenta, en este punto, miren, vamos a dar cuenta que está sobre encima cada pieza. Está una, hasta la otra placa, la otra, y tiene placa de este lado y del otro. Y algo que es muy interesante, si lo vamos recorriendo, es que se siente fresco por el interior. ¿Y cómo se va a sentir fresco si es metal? Bueno, Que obviamente, absorbe el calor. obviamente, bueno,
la parte alta, eso sí se siente un poquito de calor. Importante. Eso sí va a importar. Si gustan, continuamos de este lado. En esta parte de Palacio de Hierro contamos con 4 museos, lo que es el Museo de Cerveza, el Museo de Fútbol, la cuna de fútbol, continuamos de este lado. Y en la parte de arriba tenemos lo que es Raíces de Orizaba e Interactivo. En este Fíjate, un caso, segundito, nomás para que se den una idea, jóvenes. Vean qué importante esto. Porque sí pensó en la disipación del calor. Al menos una parte, ¿verdad? Quizá no contempló sí, toda la ahorita la parte cubierta, vamos a dar cuenta de cuál tiene la parte de arriba eso. pero hay un hueco. Les vamos a compartir una sección. Acuérdense que el corte o la sección es la herramienta que tenemos los ingenieros para entender el funcionamiento de los objetos, ¿verdad? Naturales y artificiales. Entonces, hay un espacio, ¿verdad? Entre cada una de estas láminas que queda hueco. Sí, ahí está el hueco. Y es el puente térmico que se rompe. Entonces, el puente térmico, ¿qué significa? Que el calor pasa de un material a otro, del exterior al interior. Pero cuando tú dejas un espacio entre ambas chapas, se genera una ruptura del puente térmico. Entonces ya el calor ya no traspasa tan libremente. Y eso ayuda a que en el interior se sienta fresco, ¿verdad? Sí, de esto cuando se comenta, igual ahorita en el siguiente nivel vamos a poder verlos igual. Excelente. En esta parte tenemos lo que es No el había visto museo, eso, ¿eh? Respira. el Museo de la Cerveza. Regresando igual un poquito a la historia, como le comenté hace un rato, llegó lo que es el ferrocarril y obviamente en este caso llegó mano de obra, en este caso, e inversionistas extranjeros, a lo cual en este caso llegaron inversionistas, en este caso alemán-francés, con una inversión de 310,000 pesos para fundar la que es la cervecería, en este caso Moctezuma, que esa es una de las cervecerías que está funcionando hasta la fecha. Desde 1896 con inversión alemana. Francesa. Sí. Es que eso era lo que permitió Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz abrió el país para que los extranjeros invirtieran e hicieran negocios aquí. Entonces, antes de él, no había cervecerías, no había ferrocarriles, no había industria, pues. El país estaba pues en ruinas por tantas guerras. Más pues, que las nada, guerras cuando lo de agarró estaba reforma. en ruinas como tal. Una de las cervezas que más llamó la atención, bueno, no más, el eslogan casi del inicio, es la Superior, que es, bueno, con el eslogan que decía, la rubia que todos quieren. Fue Qué la buen cerveza eslogan. que destacó en esta ciudad. Obviamente apenas igual sacaron una conmemorativa de tantos años de esta cervecería. Y ya no hay Superior, ¿verdad? Ahorita digo que sacaron un nuevo ¿Sí? eslogan. Hay que buscarla, jóvenes. Sí, obviamente de este lado podemos ver diferentes tipos de botellas, obviamente que se fueron, ya obviamente ya no existen, diferentes tipos de cerveza, pero aquí están todos los envases y asimismo como etiquetas. Bavaria, pues ahí está, Bavaria es la alemana. La cervecería Moctezuma, la Sol. Ya casi no venden Sol tampoco, ¿verdad? Excelente, buena De historia de este la lado podemos cerveza. observar una parte de la litografía de lo que Entonces, ¿qué sería, tomaban antes de esto, de las cervecerías? Pues tomaban mezcal, más tomaban que nada, tepache, ¿verdad? Y les llegó obviamente, uy, como les decía, aquí podemos observar la el litografía elixir. de cómo es la cervecería, obviamente de sus inicios. Asimismo, contaba con, digamos, lo que era la mano de obra infantil, porque supuestamente se iban preparando para posteriormente integrarse a la fábrica. Bueno, más, chambeando desde los 10 años y ustedes viendo caricaturas, jóvenes, para que vean que El tipo de embalaje, que eran las en madera más que nada. hay gente que se esfuerza el doble o el triple que uno. Y obviamente aquí tenemos un ejemplo de cómo era, digamos, lo que es el barril, donde se almacenaba la cerveza Esto anteriormente. es la tapa del barril. Ujú. Excelente. Qué bonito. De este lado, obviamente, bueno, obviamente dicen para degustar más que nada la cerveza sería en tarros y bien fría. Buenos tarros, ¿va? Esa águila es la águila bávara, ¿no? Continuamos. Qué interesante esta arquitectura que se ensambla, ¿no? Es el sueño de los modernos, de todos. Y que nos cuéntanos la historia del sistema constructivo, porque nos dijeron que esto se generó a partir de una patente, producto de un concurso para desarrollar pues una especie de vivienda de emergencia, ¿no? Para la Cruz Roja. ¿En cuál? Aquí, el Palacio de Hierro. Ajá. Más que nada fue porque en aquellos años fungía como necesitaba. Bueno, regresamos un poquito para atrás. Orizaba tenía el ayuntamiento, el que está aquí atrás, que hoy es Casa de las Leyendas. Sí. Era un pequeño espacio.
Entonces, como les dije hace un rato, le comenté, Orizaba era de las quintas ciudades más importantes de aquel entonces necesitaban denotar el prestigio y la economía que tenía aquí la ciudad de Orizaba. Sí. Entonces, por eso es que se comenta que mandaron a estas personas, bueno, mandaron una comitiva para adquirir un inmueble acorde al prestigio de la importancia de la ciudad de Orizaba. Entonces, Claro. es por eso que adquieren este inmueble. Obviamente, la ciudad de Orizaba, el ayuntamiento, no contaba con el presupuesto, nada más contaba con 1,000 pesos. Bueno, Híjole. cuando vieron este inmueble que costaba 71,000 pesos, dijeron, nada más tenemos 1,000. Entonces vamos a buscar a otro personaje que, bueno, a otro personaje que daba, bueno, que tenía el recurso, que es don Manuel Carrillo Tablas, y él es el que presta el dinero a un cómodo interés, que en el caso que si no lo llegasen a pagar, se le iba a quedar este inmueble. No le pierde. Entonces, pues, obviamente, pues me dijo, la apostó, pero eso sí, cuando lo adquirieron y todo eso, obviamente aumentó más el costo de mano de obra, por el tiempo más que nada y los Claro, los trabajadores, 71,000 pesos se hicieron ¿cuánto? a 100,000 pesos. 100,000. Que tardaron 2 años en armarlo, de 1892 a 1894. Pues no estuvo mal. Lo que les quería decir era que el sistema constructivo viene de una patente belga que nos Oye, decían. Entonces, y esa patente surgió por un concurso que la Cruz Roja abrió el concurso a diseñadores para que diseñaran una vivienda y se pudiera construir y se pudiera ensamblar rápidamente. Entonces, tiene una patente este sistema constructivo que viene de allá, ¿no? Y viene de esa necesidad, que ahorita pues es una belleza, ¿verdad? Pero surge de cómo construir de forma rápida y eficaz. bueno, Adelante. nada más de rápido podemos observar que para la producción de la cerveza necesitamos 5 materias primas, obviamente el 90% del agua, la malta, maimilo, el lúpulo y la levadura. Obviamente lleva todo un proceso y más que nada con la instalación de la cervecería fue principalmente con la llegada del ferrocarril, ya que es donde llegaba donde llega la materia prima que se almacena en los hilos y obviamente lleva todo un proceso hasta llegar a lo que son el mercado o la tiendita de la esquina. Excelente. ¿Cómo llega la industria, no? ¿Cómo la cerveza, que algo que todos disfrutamos, es gracias a la Obviamente, en este apertura? caso, la cervecería fue adquirida por Heineken y aún sigue conservando el lema Saludos a para Heineken. degustar el paladar de los mexicanos. Ok. Y en este caso estamos en lo que es el Museo de la Cuna del Buenas Fútbol. tardes. Más que nada estamos enfocados, bueno, trata sobre el inicio del fútbol en México. En este caso, bueno, en las empresas que llegaron, estamos hablando de la Santa Gertrudis, en este caso, y en el cual llegaron unos personajes, bueno, mano de obra calificada para esta empresa, que era la fábrica del yute, a lo cual, bueno, en sus ratos libres realizaban el juego de pelota, Los balompié. trabajadores de la cerveza. No, de la Santa Gertrudis. Es una fábrica que está al este de la ciudad. Ah, ok. Obviamente esta fábrica cargada, bueno, ya no existe como tal, pero a lo cual, bueno, estos fueron los que dieron las bases del fútbol en México. O sea, el fútbol mexicano nace aquí. Sí, obviamente se llega a comentar, se disputa con lo que es con Pachuca. Mira, aquí podemos observar una imagen Eso es de Pachuca. de lo que es la fábrica de Santa Gertrudis, que está a orillas de las vías del ferrocarril. Ah, Obviamente, como le comento, en el llegado al ferrocarril, llegando la mano de obra extranjera, igual se reparte en diferentes muy bien, partes del joven. país, Ujú. por eso en lo cual se disputa con Pachuca. Podemos observar en esta imagen, obviamente, en este caso, Duncan McComish fue el que fundador, digamos, aquí del fútbol en México. Pero cuando él solamente... McCormick. McComish. McComish. Ujú. Él en este caso, bueno, nada más estuvo 1 año trabajando y se fue a lo que es México, en lo cual se fundaron 5 equipos de fútbol. El de aquí de Orizaba, el de Fibras Duras, y otros 13 en México y el de Pachuca. En 1902 se realiza el primer encuentro nacional, en lo cual en esta imagen se llega a enfrentar lo que es los Tuzos con los Chayoteros, como se le conoce aquí, que le quiere arrebatar la cuna del fútbol. Tuzos contra chayoteros. Obviamente en esa disputa, bueno, que nada más era de ganar o perder, ganan los Chayoteros, El Rey y en lo Pelé. cual se crea, digamos, el logo de los albinegros, en lo cual dicen que ellos ganaron la cuna del fútbol. Obviamente en este pequeño Estaban museo, buenos los taquetes. sí, los tacos en este caso, el balón, obviamente en aquellos tiempos que jugaban eran de piel y la urea de la vaca, y bueno, al mojarse, bueno, se tornaba muy pesada. Ajá. Asimismo, los locales al inicio decían que eran personas locas al jugar porque no se conocía, digamos, el fútbol aquí. Sí. Obviamente su vestimenta que llegaban a utilizar era, digamos, tipo elegante, Parecen franceses. ya, pero obviamente ya se fueron adaptando más que nada. Traen la boinita vasca. Fíjense qué interesante los ensambles. Me llama mucho la atención que no está soldado nada. O sea, que todo sea
ensambles y ensambles y atornillar y atornillar. Está increíble. Obviamente toda la carpintería esa sí se hizo aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, de este museo de eso trata más que nada de recordar el inicio del fútbol en México, en lo cual muchos orizabeños destacaron en el fútbol y asimismo en otros países. Obviamente en este caso, bueno, Casi no nos gusta el fútbol en México. obviamente para ello más que nada a veces necesita la inversión en este caso de las empresas. Fue un detonante en este caso, en lo cual, bueno, al inicio había muchas empresas, Ajá, hasta la cervecera tenía su equipo de fútbol, pero bueno, posteriormente decayó, más que nada por la inversión. claro. Los últimos fueron los albinegros, que igual estuvieron aquí, y bueno, estamos hablando de 1889, y hasta el final, en este caso, son los jugadores montañeses, que ya es más ligas locales. Ok, muy bien. Fíjense qué interesante el módulo, cómo los apoyos están totalmente en los perímetros. O sea, gracias a que es una estructura de acero, te permite claros amplios. Entonces, esta pieza, estamos en un espacio de probablemente 7 metros de ancho, ¿no? ¿Cuánto tendrá? Entre 7, 8 metros de ancho y no hay ningún apoyo. Todos los apoyos están en los perímetros. Fíjense cómo se van repartiendo las vigas. Se juntan por pares, 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 pares. Y las columnas van adaptándose a los vanos de las ventanas. Y cada una parece que tiene, ¿no?, como un elemento transversal, ¿no? Si gusta, subimos Excelente. para que pueda observar más Sí, sí, el sí. inmueble. Continuamos de este Yo lado. quiero entender esos respiraderos. Sí, Palacio de Hierro tiene 87 columnas, que son estas, que son bajantes del agua, más que nada. Qué loco, todos son bajantes de agua. Ujú. No son apoyos estructurales, sí, ¿no? Sí, pero Sí, también va a claro. funcionar principalmente Tienen doble función. Ah, ¿dónde quedan las escaleras? continuamos de este lado. Del Titanic. Así son las escaleras del Titanic. Yo vi la película. Ahí estaba el reloj. Los que diseñaban los barcos, pues claro, los barcos también estaban hechos de acero. Eran ingenieros. Fíjense las vigas. Y de repente cómo tienen alvéolos, ¿no? Las aligeran también. No todo es peso, peso, peso. Peso pluma. Ok. Es que además arquitectónicamente esto está perfecto, ¿no? O sea, fíjense cómo la escalera al centro bien rematada, con ventanas, y en el otro sentido, bien rematada, con huecos, ahí está toda la banda, muy bien, y luego articulaciones, ¿verdad? Sí, aquí tenemos lo que son los museos de raíces de Orizaba, en el cual, bueno, continuamos de este lado. Sí. Ya esas luminarias llegan, yo creo que después, ¿verdad? Las adaptan. Ya este ya es Ajá. más Las reciente. luminarias originales, ¿cuáles son? ¿Ya había luz Mm, eléctrica? Creo que no, ¿verdad? apenas estaban en esa. Las estaban. Sí, digo, eso muy nuevo, pues muy nuevo. Qué bonito. Entonces, estos son los andadores, los pasillos, y perfectamente les hacen buenas aberturas para generar la ventilación natural. Uy, te sientes dentro de un barco, ¿eh? Sí. Bueno, el pequeño museo que tenemos es todo este pasillo, lo que es raíces de Orizaba, en el cual son pequeños vestigios que se encontraron en esta zona. Aquí se le conocía anteriormente como Ahuilizapan, lugar de las aguas alegres. Más que nada, obviamente en aquellos años la agua cristalina y la vegetación y fauna abundante en esta zona. Estamos a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar y estamos cerca de lo que es el Citlaltepe o Pico de Orizaba, que es la parte más alta de todo el país. El pico de Orizaba es la parte más alta. ¿Cuánto mide?
Más de 5,600 metros. Uf, 5,600 metros. Miren las cubiertas. Estas siempre fueron de madera. Sí, son Cuéntame un poco sobre el calor que genera aquí. bueno, ahorita si gusta podemos checarlo cuando subimos a la torre de reloj y ahí se va a dar cuenta de qué tanto se siente. Más Porque, que nada porque como las aguas, en este caso, el techo de las 4 aguas, ahí es donde se llegan a cerrar y bueno, por las tardes ya tiende a bajar el calor. pero aquí no se siente todavía caliente. Todavía no tanto, pero imagínese, se ocupó como oficinas, al estar aquí encerrados, obviamente a veces sí se llegaba a encerrar un poquito el calor en este punto. A ver. Bueno, sí, sí, ya lo sentí. Ya lo sentí, jóvenes. ¿Sí? No, no muchísimo, y eso que la ventana está cerrada. Quizá con la ventana abierta ya circula el aire y ya no lo sientes tanto. Fíjense los muros sin acabado, ¿verdad? Expuesto totalmente la lámina. Esto ya lo puedes hacer muchísimo más limpio. Y fíjense, ahí están los respiradores, los que veíamos arriba. Cuéntanos un poco cómo funcionan. Bueno, en el caso de respiradores, ahí sí le voy a estar. Pero sí es para eso, ¿no? Es para que respire, ¿verdad? Todo el Sí, aire que está eso sí, entre las... sí, sí, mire, se va a dar cuenta, mire, ahí, en esta parte, ahí. Ahí se ve de lado a lado la luz. Ujú. Quedó hueco. Claro, por todo el calor que se guarda entre las láminas que dijimos van dejando un espacio libre, lo liberan. Aquí no está abajo, aquí solamente está arriba. Abajo está abajo. Ya no sabemos si la pusieron al revés, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que checar bien el Tendríamos que manual, revisar tendríamos el que checar manual, el manual. pero está chistoso porque me hace más lógica que esté arriba porque el aire caliente sube y escapa. Si lo dejaron abajo, me deja pensando. Ahorita vamos a revisar si abajo está este elemento, si también está abajo o lo ves arriba. Eso sí nos diría que la pusieron al revés. ¡Qué altura! Juanes! Y esta madera será la original. Sí se siente que tiene sus años. Y qué belleza las terrazas, fíjense, las terrazas deben de medir como unos 3 metros, ¿verdad? Más o menos de ancho. Más o menos. Es increíble. Digo, son parte de lo que es vestigios que se llegaron a encontrar aquí en este punto, más que nada como era una parte, bueno, de Mesoamérica, que era un punto de paso desde diferentes civilizaciones, de Mixteca, Zapoteca, bueno, más que nada. Ajá. Obviamente este punto, principalmente de los últimos, fueron los mexicas. Obviamente no hay grandes vestigios, pero bueno, como pirámides o todo eso, pero sí todos esos artículos se llegaron a encontrar en esta zona. Poblano, oaxaqueña. Es que toda esa sierra de Oaxaca va bajando, ¿verdad? Y llega hasta aquí. Digo, ese era un punto de paso más que nada. Y bueno, Ajá. hasta la fecha sigue siendo un punto de paso aquí Orizaba. Orizaba más que nada, Orizaba viene de Ahuilizapan, más que nada por la pronunciación. Se fue tuvo diferentes variaciones de Ahuilizaba, Ulizaba a Ah, Orizaba, Orizaba. ¿sí? Por eso ahora sí que de ahí viene. Esta es otra pequeña área que es lo que es el museo interactivo. Está Sí. enfocado en lo que es ciencia y tecnología, principalmente en física y matemáticas, más que nada. Euclides, matemático griego, definió el concepto de geometría de compilación de tres volúmenes llamados los elementos. Todos los resultados de la geometría euclidiana se pueden obtener a partir de los 5 axiomas de Euclides. Por cualesquiera dos puntos se puede trazar el segmento de la recta que los une. Dados un punto y una distancia, se puede trazar el círculo con el centro en el punto y la distancia como radio. Un segmento de recta se puede extender en ambas direcciones indefinidamente. Todos los ángulos rectos son iguales. La suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos rectos, 180 grados. Este señor es el que descubre la proporción áurea. Y bueno, todos son genios, ¿verdad? ¿De dónde está Einstein? Los toros de Picasso, qué bonito.
la simplicidad, ¿no? Cómo lo va abstrayendo. Qué buen museo, ¿eh? Sí, para todas las edades, desde niños, bueno, adultos. El invento de Da Vinci, ¿verdad? Sí, es Este lo es que el carro de guerra. un tanque militar. Tenemos un tambor de guerra, un barco, en este caso, un planeador, hélice aérea Ah, y lo que es un paracaídas. el sueño, ¿cómo se llamaba ese que soñaba con volar ¿Volar? cerca del cielo? Era que voló muy cerca del cielo, se le quemaron las alas. ¿No? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. Se me fue el nombre. Buenísimo. Obviamente, igual lo que es palacio, aquí palacio, lo que son el piso de afuera, Ajá. sigue siendo igual el original. Este es el original, Sí, mosaico de pasta. Y es que eso es bien interesante, ¿no? Si queremos hacer una arquitectura, ahora sí que muy, muy vernácula, jóvenes, o sea, cargada de historia, pues el piso de pasta es el más antiguo de los pisos modernos. y ahorita si gustan me pueden acompañar, para ahorita subamos a lo que es el reloj. Vamos al reloj. ¿Me Ah, acompañe? Obviamente, bueno, lo que es el reloj, en este caso ya formaba parte íntegra de lo que era Palacio de Hierro y hasta apenas medio año ya se, como se le dio el acceso a lo que es el público. ok. Me acompaña, por favor, y vamos a subir con cuidado, por favor, ¿sí? Cuidado. Más que nada porque está un poco estrecho es con esta escalera de caracol. Toma una foto así, yo tengo relojes monumentales. Ok. En este caso aquí la leyenda es la de Quetzalcóatl, en el cual se dice, bueno, alguna dice que cuando él falleció, otra que lo traicionaron y otra que fue voluntario, en el cual su cuerpo se incineró en el volcán, Ah, lo que caray, ¿a quién? Quetzalcóatl, Ah, la leyenda de Quetzalcóatl sí, sale de aquí. sí, en el cual se incinera en el pico de Orizaba, bueno, Citlaltépetl, en este caso, por 4 días y una vez incinerado, resurge como un quetzal, perdiéndose, bueno, con una vez se pierde la parte más alta del volcán y resurge como una estrella. Entonces era un soldado. Era un, o sea, era una persona. Ujú. ¿Y por qué lo avientan? En este caso, como me comentas, en una dice que fue traicionado, Fue traicionado. en otra fue cuando él falleció. Otra historia es cuando falleció. Ujú. Lo chistoso es que muchas culturas distintas, ¿verdad? Mesoamericanas hablan del dios emplumado Quetzalcóatl. Era, Sí, era un dios de todos. Qué curioso. ¿Y cuál habrá sido la verdadera? son variantes. Recuerde, cada zona tiene su leyenda. O es más, hasta las representaciones de las deidades, como en este caso aquí tenemos a Tlaloc, unas lentillas, bueno, las alitas que pasamos, y otros dicen que no traen unas lentillas, o sea, van variando a veces del punto de la Pero todos civilización. coinciden en la historia de Quetzalcóatl que lo aventaron en el ¿Qué pico de estuvo? Orizaba. Citlaltépetl, es Citlaltépetl. Citlaltépetl. No era el pico de Orizaba, era Citlaltépetl. Ujú. Cerro de la Estrella. Cerro de la Se Estrella. le conoce como Cerro de la Estrella. Citlaltépetl. Ok, en este caso, como les comentaba, el reloj ya formaba parte íntegra de Palacio de Hierro, Ujú. pero igual esta sociedad anónima de Bélgica buscaba el asesoramiento, lo cual llegan a comentar que es el señor Edmund Becke, que es el que realizó el Big Ben en Londres. Más que nada, obviamente, esta sociedad buscaba destacar en aquellos años. Ya teniendo todo el asesoramiento, realizaron todas las piezas necesarias para armar lo que es este reloj que hasta la fecha ha estado en funcionamiento, que aún conserva todas sus piezas originales. Increíble. Obviamente algo muy independiente que se le llegó a dar fue un toque musical. Fue a partir del 3 de septiembre del 2016. Obviamente son las melodías de un cantautor orizabeño conocido como Cricri. Cada hora toca una de sus melodías. Inicia a las 8 de la mañana con Caminito de la Escuela y finaliza a las 9 de la noche con Juan Pestañas. ¿En serio? Sí, obviamente es muy independiente del reloj. Hace nada para darle Pero ese ustedes toque. le pusieron
¿Y Cricri vino? Pues yo creo que sí. Cricri es de aquí de Orizaba. ¡Es de Orizaba! Sí, ¡Guau! hay un museo de él en Poliforum Mier y Pesada. No sé si van, igual está muy padre para O ir a sea, ese. Veracruz es cuna de músicos. De todo un poco, ¿eh? Ujú. Caminito les no, hombre, este señor, Recuerden que el estado de Veracruz se llama Veracruz de Ignacio de la Llave, por un orizabeño, General Ignacio de la Llave. Veracruz. Muy bien. Continúa. Ah, mire, Yo aquí soy cómo fan se siente el yo soy calor. fan de ¿Cómo Cricri. se siente el calor acá? Se siente fuerte, ¿Ya? muy fuerte. Sí, porque ya está subiendo todo y aquí se está Ah, concentrando. y de este punto puede ver la unión de las placas. A ver, la unión de las placas. Ah, ahí está la separación. De acuerdo, jóvenes. Subimos con cuidado. Ajá. En el caso del reloj, es un reloj de cuerda que funciona con un sistema de poleas y pesas que le sirven como contrapeso, a lo cual se le da cuerda cada 5 días, siendo más de 9.500 veces que se le ha dado cuerda a este reloj. Entonces lo único que necesita es cuerda. Más que nada, sí. Qué belleza. Ya no más. Eso está alto, ¿eh? Tiene una altura de 28 metros Palacio de Hierro en total. Y desde aquí simplemente deben de ser más de 10. ¡Qué locura! 25, 28, 28 metros de alto. 28 metros. A ver, entonces platícanos de Eiffel y de todo eso. ¿Qué tanto saben? ¿Eiffel vino alguna vez? No, más que nada no. Pero en este caso igual es el que se llega a comentar más que nada. Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Habrá venido Eiffel? Yo creo que sí. Le dan, sé pocas cosas, pero creo que le dan la concesión de, de las vías, de la construcción de algunas vías del tren. Y no me acuerdo si las puede hacer y nomás los asesora, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya tenía que venir, tenía mucho que venir. Entonces, qué increíble, ¿no? Cómo la cabeza de un hombre, de un ser humano, puede tocar tanto, ¿sabes? Tantos lugares Lugares. y de forma tan potente, ¿no? Mire, si gusta salimos de este lado y podemos observar más que nada de arriba hacia abajo y la pequeña ciudad de Orizaba. Ese edificio me encantó. Ese lo hizo alguien bueno, ¿eh? Averigüemos quién hizo ese edificio porque lo hizo alguien bueno. Estoy casi seguro que es alguien importante. Hasta podría parecer de Mario Pani, ¿eh? O sea, Sí, la verdad que está muy padre. ve el azulejo, está recubierto. Así lo hacía Mario Pani. Quizás es de Mario Pani. Miren, de este lado, bueno, donde estamos nosotros podemos observar toda la ciudad o Los el pequeño lavaderos en la valle de la azotea. ciudad de Orizaba. Las cubiertas, ¿no? Como las cubiertas, aquí nomás es lámina en lugar de ser teja. Le pudieron haber echado una tejita arriba, pero no quisieron. Tuvieron miedo al éxito. Se hubiera equilibrado muy interesante el edificio. Que de hecho, si un día alguien me pregunta a mí, yo lo voy a sugerir, ¿sabes? Les voy a decir, no pasa nada, yo les doy permiso. Hablo con los herederos de Eiffel. Podemos ver aquí las bajantes, mire dónde están los bajantes, ahí están. Ahí se ven, vean, échenle un ojo. Es que la mayor parte del calor que ingresa a los edificios ingresa por el techo. Entonces aquí llega el agua y se pasa por esos agujeros en el centro de las columnas. Es una buena canaleta, ¿va? Y está bien impermeabilizado, obviamente. Claro, Recuerda que el inmueble ya cumplió más de 131 años. 131 años y aquí está, mira, como si nada. Increíble. Y estará dentro de 131 años, ¿eh? O sea, este amigo nos va a sobrevivir. Así es el acero, jóvenes. El acero siempre que no se corroa, ahí va a quedar. Acuérdense que el agua es el enemigo número uno de la arquitectura. Que no le entre el agua a su edificio y ahí va a perdurar siempre que un buen sismo. ¿Dónde está el pico? Obviamente, bueno, desde ese punto, mire, nada más llegamos a ver la puntita hasta allá. Ah, ya lo vi. O sea, siempre que este señor no se despierte,
¿Cuándo fue la última explosión? La última erupción, no me acuerdo, pero sigue siendo un volcán activo, ¿eh? Y claro, por eso te digo, o sea, nosotros somos como hormiguitas, haciéndole cosquillas. Si le hacemos muchas cosquillas, se va a despertar. Obviamente, para llegar a verlo bien, tendríamos que irnos más hacia el norte o abriéndonos más. Pero bueno, desde aquí podemos observar lo que es la parte de hasta arriba del volcán. ¿Quién está más vivo, el volcán o el hombre? ¿O el humano? Bueno, una vez despierto el volcán, ahí quedamos nosotros. Digo, de este punto podemos observar la pequeña ciudad de Orizaba. Finaliza hacia el este de la ciudad, el cerrito que está allá enfrente, que es el Cerro Escamela. Ahí encontramos varios atractivos turísticos como Tobogán de la Montaña, Casa Vegas, Planetario y lo que es la Laguna Ojo de Agua. Es un balneario Qué público. bonito, y una laguna. Sí, ahí donde finaliza este cerrito, En la parte de arriba, abajo, abajo. parte abajo. Y de ahí surge el río. Ahí río hay uno de allá, viene del volcán, que es el que atraviesa toda la ciudad de Orizaba, Ah, el río viene del volcán. a lo cual a Orizaba se le conoce como la Señora de los Puentes. ¿Por qué viene del volcán el río? En ese caso, por el deshielo, en ese caso. Dice, de ahí surge el agua, ¿verdad? Surge de los deshielos. Es una locura. A veces surge de los deshielos, a veces surge de manantiales que están en las montañas. Este fue el primer ayuntamiento que tuvo la ciudad de Orizaba, ¿Sí o en qué? 1767. 1700. 67. Ah, nomás qué belleza. Y ahí están las tejas. Y sigue intacto todavía. Y no tiene acero. Mm. Ya Solam- cuando pasaron los poderes a este mueble, que se inauguró el 16 de septiembre de 1894, 16 de septiembre también. sí, en 1894 lo llegaron a ocupar como cárcel para mujeres. O sea, Porfirio lo fundó en su cumpleaños. Obviamente en este caso mandaron a un Bueno, un día después, representante. ¿verdad? No vino. No, mandaron representante. Flojazo. El actual ayuntamiento es el edificio amarillo que está al fondo. Este Ya se lo construyó vi. entre 1903 y 1905. Ahí se aprovecharon a los reos de la ciudad en jornadas de 12 horas para su construcción. Fue el antiguo Centro Educativo Obrero. Está más feo. Está más bonito este y ese se los lleva a todos. Qué bonito. No más cuidado, no eso a tropezar. Y obviamente no sé, bueno, de este punto llegamos a observar lo que es la catedral, que es nuestra santo patrono de la ciudad de Orizaba, que se celebra cada 29 de septiembre, apenas pasó la feria. Obviamente la iglesia realiza sus eventos, e igual en su atrio, bailables y demás ambiente, y por parte del ayuntamiento trae exposición de tapetes de acerrín, toda esta calle, y todo lo que es enfrente de lo que es el ayuntamiento. Digo, por igual cuando hagan su planeación por estos lugares, aprovechen para venir a esas fiestas. Muchísimas gracias. De verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cuáles son las redes sociales del Aquí tenemos lo museo? que es en Facebook, Ayuntamiento de Orizaba, perdón. Ahí publican todos los eventos que se realiza en la ciudad. Hay eventos gratuitos que se realizan ya sea en Teatro Llave, en Poliforum, aquí luego hay eventos aquí en esta explanada o en la explanada de lo que es el ayuntamiento. Digo, todo eso lo publican en Facebook, Ayuntamiento de Orizaba. Excelente. Pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de Orizaba por permitirnos la realización de este video. Vengan a Orizaba, jóvenes. Vengan a tomar café, ¿verdad? Tenemos una Y, pequeña cafetería aquí abajo. y vengan a conocer porque está realmente Sí, bellísimo. hay muchos lugares por visitar, más que nada, historia, más que nada, tenemos lo que es el convento de San José de Gracia. Es el penúltimo y es el más grande a nivel estado. Y está muy bonito por visitar. Poliforum Mier y Pesado, que anteriormente fue un asilo de ancianos y hoy es un monumento artístico. Y ahí está el Museo de Cricri. Vamos al Museo de Cricri, jóvenes. Muchísimas ¿Pero gracias. de qué? Desde el Palacio de Orizaba, jóvenes, Gustave Eiffel, la influencia europea, belga, francesa, la cerveza, la industria, el fútbol. ¿Cuántas cosas están unidas aquí? Cota Paredes, adelante.